No habló cuando él la tocó. No porque tuviera miedo, no porque no quisiera, sino porque la habitación tenía reglas, y el silencio era la primera. La cámara estaba quieta, incluso el fuego se había calmado. Ella yacía bajo seda bordada tan fina que le raspaba la piel. El emperador yacía a su lado, o mejor dicho, junto a ella. Su espalda estaba vuelta, su respiración superficial. Ella miraba la luz de la vela parpadear contra los dragones dorados tallados en el dosel sobre ellos. Recordaba cómo su mano solía encajar entre los omóplatos de él, cómo él solía buscarla cuando el viento aullaba fuera del palacio. Eso fue antes de la chica nueva, antes del incidente con el regalo que ella no eligió, antes de que sus palabras fueran consideradas demasiado ingeniosas, demasiado agudas, demasiado parecidas al pensamiento real. Ahora, incluso en la calidez de la cama del emperador, ella sentía frío. Mantenía la respiración firme, porque si se movía demasiado fuerte, él podría irse más pronto, y ella ya había contado las noches que él no había regresado. 13, 14, si no se quedaba hasta el amanecer. Había intentado todo: aceites nuevos, túnicas nuevas, poemas reescritos con su propia mano. Nada funcionó. Hubo un tiempo en que su voz lo hacía sonreír. Ahora lo hacía cansarse. Ella cometió el error de querer más. No más regalos, más mirada, más tiempo, más significado. Y en la ciudad prohibida, querer más era el crimen más peligroso. El emperador se movió. Ella se congeló, pero solo estaba ajustando la almohada. Susurró algo, suave, como un recuerdo. Pero él no respondió, ni siquiera se movió. Fue la última vez que compartiría una cama con él, aunque entonces no lo sabía. Cuando la puerta se deslizó a la mañana siguiente. Su túnica ya no estaba sobre el taburete, su perfume ya no flotaba en el aire, y las sirvientas entraron sin inclinarse. Así fue como ella supo. Se había convertido en una de las otras. No despedida, no castigada, peor, ignorada. La cama cálida había sido su última ilusión de relevancia. Y ahora esa calidez se había ido. Esa mañana se levantó y dobló la seda ella misma. Las sirvientas fingieron no notar, fingieron que todo seguía igual, pero el frío en la habitación había cambiado. Venía de las paredes ahora, desde dentro. Más tarde, cuando llamaron su título, consorte, lo dijeron con el tono de un nombre que ya no era necesario. Le dejaron quedarse con la cámara, pero no con las visitas, ni los susurros, ni el calor. Dormiría con capas después de eso. 5, a veces 6. Pero nada volvió a ser cálido, porque lo que se había enfriado no era su cama, era el mundo. Si historias como la suya todavía te hacen temblar las manos, si crees que las mujeres olvidadas merecen ser recordadas, entonces suscríbete y quédate, porque apenas estamos empezando a descubrir lo que enterraron bajo la seda. Se despertaba antes del amanecer cada día, no porque quisiera, sino porque debía. Las velas se encendían a la misma hora exacta, cada una recortada por una doncella que no hablaba. El mismo té, la misma temperatura, la misma forma de inclinarse al presentarlo. Su primera tarea, sentarse y esperar, porque en el harén King, incluso esperar era un ritual. No podía salir de sus aposentos sin permiso. No podía alzar la mirada sin intención. No podía usar una túnica con fénix a menos que su rango lo permitiera. Y definitivamente no podía hablar primero, ni a los eunucos, ni a la emperatriz, ni siquiera al emperador. Cada gesto, cada aliento, cada parpadeo tenía un precedente. Había manuales, pergaminos, protocolos tallados en hueso. No era solo tradición, era control. Las mujeres del harén eran catalogadas como porcelana. La primera consorte, la dama noble, la dama talentosa, cada título más delicado que el anterior. Una dama talentosa no podía comer antes que una dama noble.
Una consorte no podía hablar si una emperatriz estaba presente. Incluso el ángulo de una reverencia debía coincidir con tu rango. Demasiado profunda, desesperación. Demasiado superficial, falta de respeto. Las reglas no eran solo impuestas por hombres, eran sostenidas por las propias mujeres, porque en este palacio el poder era un fuego racionado, y cada mujer tenía frío. Así que se volvían unas contra otras. Los susurros eran armas, la seda, armadura. El perfume podía ser una maldición. Una mujer fue exiliada por reír con demasiada libertad, otra por preguntar por una hermana que no había visto en meses, una tercera por llevar la flor equivocada a una ceremonia de primavera, como si los pétalos pudieran portar traición. Incluso el parto seguía reglas. Una concubina embarazada no podía gritar. Los gritos eran considerados vulgares. El dolor, una falta de gracia. Y si sangraba demasiado, era escondida, para que el emperador no la asociara con debilidad. Había guardias, pero no protección, solo vigilancia. Las doncellas escuchaban a través de las paredes. Los eunucos informaban los susurros. Cada regalo que recibías era inspeccionado, registrado, pesado en la balanza de la sospecha. El calor del favor era impredecible, pero el frío de las reglas, ese era constante, como nieve que nunca se derrite, como aliento que se congela en el aire. Una vez entró en el corredor equivocado a la hora equivocada del día. Su castigo, no latigazos, no exilio. Le borraron el nombre de la lista. Durante semanas no fue convocada, no fue vista. Era como morir mientras aún respiraba. Así era como se aprendía. Que la obediencia no era suficiente. Tenías que desaparecer correctamente. Porque en la ciudad prohibida, sobrevivir no se trataba de ser buena. Se trataba de ser olvidable, hasta que alguien necesitara recordarte. Le dijeron que era un honor. Cuando llegó la carta, sellada con el lacre rojo del mandato imperial, su familia lloró. Pero no por la razón que ella esperaba. Lloraron de orgullo. Tenía 13 años, quizás 14. Nadie se ponía de acuerdo con la fecha. Pero eso ya no importaba, porque una vez que una niña era elegida, su edad se volvía una formalidad. Como su nombre, como su pasado. Había sido seleccionada para el harén del emperador. Eso significaba que su cuerpo ahora pertenecía a la historia. Y la historia no preguntaba si ella estaba lista. La bañaron en leche de cabra, le rasparon la piel hasta dejarla cruda con perlas trituradas, y le untaron el cabello con aceites hasta que brillaba como madera barnizada. No porque estuviera sucia, sino porque estaba siendo purificada. La pureza, decían, era belleza, y la belleza era obediencia. Se quedó desnuda frente a una docena de mujeres, inspectoras de manos frías y ojos aún más fríos. Registraron su estatura, su peso, el color de sus dientes, la simetría de sus tobillos. Una susurró que sus hombros eran demasiado estrechos. Otra dijo que su nariz era refinada. Ninguna la miró a los ojos. Cuando intentó hablar, la mandaron callar. Su voz aún no era necesaria. Su silencio estaba siendo evaluado. Luego vinieron las túnicas, el entrenamiento, la transformación. Ya no era hija, ya no era hermana de nadie. Se convirtió en un número, una posibilidad, una entre docenas. Le enseñaron a caminar en silencio, a arrodillarse con gracia, a servir té sin derramar ni una sola gota. Corrigieron su caligrafía hasta que ya no parecía suya. Le recogieron el cabello en formas que le dolían el cuero cabelludo. Le blanquearon la piel con polvos que le ardían en los ojos. Y mientras tanto, le susurraban historias de las que ascendieron,
y de las que desaparecieron. Una chica vomitó durante su primera audiencia. Nunca se la volvió a ver. Otra se atrevió a preguntar cuándo vería a su familia. Fue reasignada a las salas de lavandería. Nadie explicó nunca qué significaba reasignada, pero el mensaje era claro. Una vez que entrabas en la ciudad prohibida, ya no te pertenecías. Pertenecías al silencio. Cada respiración tenía un significado. Cada mirada era un riesgo. Solo podías hablar si te hablaban, y solo te hablaban si te deseaban. Muchas esperarían años para ser convocadas. Algunas esperarían para siempre. Y aún así, las familias celebraban. Porque fuera del palacio reinaba la pobreza. Dentro del palacio, incluso las olvidadas estaban cubiertas de seda. No entendían que la seda podía estrangular, que el silencio podía gritar, que ser elegida era solo otra forma de ser enterrada, estando aún viva. Comenzó después de los tambores. 4 golpes suaves. El palacio cambió de forma. Los eunucos susurraban nombres dentro de sus mangas. Los sirvientes empezaron a encender faroles a lo largo del pasillo hacia la cámara del emperador. Las mujeres se sentaban erguidas en silencio, conteniendo la respiración como monedas en un puño cerrado. Cada noche el emperador elegía a una o a ninguna. Nadie sabía cómo. A veces escribía un nombre, a veces una mirada durante el día bastaba. A veces no era nada, solo silencio y una puerta que nunca se abría. Para las mujeres del harén, la noche no se medía en horas, se medía en respiraciones. Una inhalación, una exhalación, el arrastre de pasos, la sombra bajo la cortina, y luego nada. Ella se sentaba al borde del tapete de seda, con el cabello peinado y perfumado. Siempre la misma túnica, siempre la misma quietud. No se le permitía moverse hasta que llegara la convocatoria. Si llegaba, no llegaba desde hacía meses. Ya no contaba los días, contaba respiraciones. 50, 70, 100. Luego las sandalias pasaban frente a su puerta y exhalaba, en silencio, despacio, para que la chica de al lado no escuchara el dolor en su aliento, porque el dolor hacía ruido, y el ruido era peligroso. La concubina elegida era llevada descalza para que el emperador no oyera su llegada. La transportaban en una manta si el clima era frío, no por amabilidad, por tradición, y si el emperador quedaba complacido, podría ser recordada, recibir perlas, ascender de rango, pero si él se daba la vuelta, volvería con los ojos bajos, sabiendo que no volverían a tocarla en mucho tiempo, quizás nunca. Algunas mujeres intentaban mantenerse cálidas susurrando poemas. Otras se mecían suavemente de adelante hacia atrás, un movimiento aprendido de los niños en lugares oscuros. Una chica una vez tarareó una canción de cuna demasiado alto. Desapareció a la mañana siguiente. Nadie preguntó. Las habitaciones no tenían relojes. Solo el dolor en la espalda te decía cuánto tiempo llevaba sentada. Solo el estómago, apretado por el hambre, marcaba el paso de la noche. Los guardias no hablaban, las sirvientas no parpadeaban, las paredes no hacían eco, porque el eco significaba reconocimiento. Y en el harén, el reconocimiento era raro. Cuando por fin dormía, nunca era acostada, solo con la cabeza apoyada en los brazos cruzados, para poder despertar rápido, para no perder el sonido de su nombre. Pero nunca llegaba, no para ella, y aún así esperaba, noche tras noche, perfumada, maquillada, perfecta, como una estatua tallada para un dios que había olvidado que la pidió. No hubo advertencia, ni escándalo, ni rumor, ni siquiera un suspiro. Un día fue convocada a las cámaras del emperador 3 noches seguidas. Al siguiente, nada. Luego, silencio. Luego, nieve. Siguió vistiéndose.
Siguió esperando. Al principio, las asistentes aún se inclinaban. Aún preguntaban qué fragancia prefería. Aún traían cajas de laca roja con túnicas nuevas, por si él la recordaba. Luego, las miradas cambiaron. Las sirvientas caminaban un poco más rápido frente a su puerta. Los eunucos ya no anunciaban su nombre en el registro. Un día, una chica nueva fue asignada a su ala y se refirió a ella secamente como la antigua favorita. Ahí fue cuando todo quedó claro. El emperador no volvería a tocarla, no por castigo, ni siquiera por enojo, solo por indiferencia. Ella no había hablado fuera de lugar, no había hecho exigencias, no había desobedecido. Simplemente había hecho una pregunta, una callada, suave, después de una comida. ¿Recuerda a su majestad mi aldea? Él se había detenido, no porque la recordara, sino porque se dio cuenta de que ella sí lo hacía. Ese fue el error, recordar algo de antes, tener un antes en absoluto. Después de eso, sus ojos pasaron por ella como si fuera parte del papel tapiz. Un detalle hermoso, ya no un deseo. Por supuesto, fue mantenida en el palacio. Exiliarla fuera habría sido misericordia. En su lugar vivió en una cámara de muros de jade pulido y sirvientes silenciosos. Sus comidas seguían llegando. Sus túnicas seguían siendo entregadas. Pero las convocatorias nunca. Su nombre permanecía en el registro, pero solo por obligación. No fue despedida ni ascendida. Se convirtió en otra cosa, una reliquia, un recordatorio de un momento que el emperador no quería volver a visitar. Así que fue conservada en la quietud. Dejó de hacer preguntas, dejó de sonreír, dejó de esperar. Las demás mujeres también dejaron de hablarle. Su presencia las ponía nerviosas, como si el desuso fuera contagioso. Solo los pájaros del jardín venían libremente. Aterrizaban cerca de sus dedos cuando se sentaba junto a la celosía abierta, escuchando pasos que nunca llegaban. Una vez susurró a una de las sirvientas: ¿por qué ni siquiera envía un regalo? La sirvienta parpadeó: porque los regalos son para quienes importan. Y ella ya no importaba. No lo suficiente para ser castigada. No lo suficiente para ser desterrada. No lo suficiente para ser sostenida. Ese fue el filo más cortante de todos. Ella no había fallado. No había desobedecido. Simplemente había sido olvidada por un hombre demasiado poderoso para recordar y demasiado indiferente para importarle. Y así vivió, entre seda, en silencio, en un palacio que resonaba con un calor que ella nunca volvería a sentir. El espejo mentía. Cada mañana, ella lo miraba, esperando ver el rostro que una vez lo hizo quedarse. En su lugar, veía las grietas, así que las cubría. Con polvo, con polvos, con veneno. Lo llamaban belleza. Un rostro pálido, una tez sin manchas, labios del color de pétalos de ciruela aplastados, ojos delineados en hollín hasta parecer más grandes, más muñeca que mujer. Pero los ingredientes nunca eran inocentes. El polvo del rostro se hacía con plomo, el carmín con mercurio, el tinte de labios con cinabrio molido. Susurraban que traía longevidad. Lo que traía era inmovilidad, manos temblorosas, cabello que se caía en mechones, dientes que se aflojaban, piel que se agrietaba por debajo, aunque brillara por fuera. Y aún así, lo usaban, porque en el harén envejecer no era un proceso, era una sentencia de muerte. Una arruga significaba destierro, una mancha, una degradación. Así que pintaban su decadencia hasta que pareciera perfección. Incluso a las más jóvenes se les decía que empezaran temprano,
Prevención, decían. Nadie mencionaba los efectos secundarios, las encías ennegrecidas, Los desmayos repentinos, los abortos espontáneos. pero todas lo sabían. Porque cuando una chica se desplomaba a mitad de una ceremonia, nadie se horrorizaba. Simplemente la rodeaban. El emperador nunca veía el daño, veía la ilusión, el brillo, el rubor rosado y delicado que tomaba horas fingir y años sobrevivir. Una mujer se frotaba polvo de perlas en el cuero cabelludo, tratando de frenar la caída del cabello. Otra bebía un té purificador que la hacía vomitar durante días. Pensaban que mejoraban, pensaban que ganaban, se disolvían, lentamente, con elegancia, sin dolor, hasta que el dolor comenzaba. Una vez ella tocó su mejilla y sintió que la piel cedía bajo su dedo como papel de arroz mojado. Aún así, sonrió, porque si el emperador la miraba otra vez, una sola vez, todo valdría la pena. Pero no lo hizo, y la sonrisa se quedó igual. Estaba pintada allí. Ella se convirtió en una máscara, una ilusión andante, una mujer cuyo rostro ya no le pertenecía. Porque en la ciudad prohibida, tu belleza no era tuya, era de él. Y cuando él dejaba de mirar, tú seguías pintando. Porque lo único más aterrador que ser vista era ser vista como reemplazable. Así que llevaban su veneno como armadura, su decadencia como devoción. Y morían lentamente en silencio, con rostros perfectos. Llevó al niño en silencio durante 9 meses, sin canciones, sin cuentos, sin nombres susurrados en la oscuridad. Porque en el harén, los hijos no pertenecían a las madres, pertenecían a la dinastía. Su hijo nació al amanecer, bajo la mirada de parteras que no sonrieron. No lloró, parpadeó una vez. Eso fue suficiente. Lo envolvieron en seda imperial antes de que pudiera tocarlo. Le dijeron que descansara. Le dijeron que lo vería pronto. Pero el pronto nunca llegó. La emperatriz lo reclamó, no con amor, con rango. La emperatriz, aunque estéril, tenía derecho a criar al niño, para que no llevara el olor de una concubina, para que olvidara de dónde venía, para que la dinastía pudiera fingir que había nacido de sangre adecuada. Ella preguntó una vez, solo una vez, ¿puedo visitarlo? La criada se estremeció. Luego hizo una reverencia. No está permitido. Así que esperó. En la puerta del jardín, cerca del corredor sur, donde paseaban a los niños cada mañana. Lo vio una vez, tal vez dos, pequeño, lejano, rodeado de sirvientes que hablaban con tono medido. Nunca la miró. ¿Por qué lo haría? Nunca lo había sostenido. Nunca lo había alimentado. Nunca había besado el lugar de su cabeza donde el cabello se rizaba ligeramente. No era madre, era un recipiente, un paso necesario en el linaje de otro. Otras murmuraban que tuvo suerte. Algunas mujeres eran obligadas a ver morir a sus hijos, demasiado enfermos, demasiado pequeños, o simplemente demasiado inconvenientes para dejarlos vivir. Su hijo vivía, solo que no con ella. Aprendió caligrafía con hombres que ella nunca conoció. Hablaba en un dialecto que ella no usaba. Vestía túnicas teñidas con colores prohibidos para su rango. A veces soñaba con él, mayor, mirándola con ojos que hacían preguntas que no sabía pronunciar. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué dejaste que me quitaran? Pero ella nunca respondía. Porque en el sueño, como en la vida, había una cortina entre ellos, y nunca se le permitió correrla a un lado. Algunos decían que su hijo ascendió alto, un erudito, un general, un príncipe, tal vez. Ella no lo sabría. Nunca fue a su cámara,
Nunca escribió, nunca preguntó, porque para él, ella era solo otro nombre en el pergamino, una figura decorativa en el gran tapiz del palacio. Y para el palacio, eso era lo único que debía ser. Un vientre, una nota al pie, una sombra que caminaba por los jardines, con las manos entrelazadas y el dolor cosido debajo de la lengua. Ya no lloraba. Eso era para mujeres jóvenes, para las que aún tenían esperanza, las que aún esperaban. Ella había pasado más allá de eso. Ahora se sentaba, cada mañana, junto a la ventana donde el sol iluminaba la celosía, con un patrón perfecto, el mismo lugar donde, décadas atrás, había trazado ese patrón con dedos temblorosos, esperando ser llamada. Todavía vestía seda, todavía tenía sirvientas, todavía conservaba un título, dama honrada de la corte interna, pero todos sabían lo que eso significaba. Significaba olvidada, significaba conservada, no recordada. En papel, superaba en rango a muchas. En la realidad, no superaba a nadie. Sus comidas llegaban con precisión. Nunca las terminaba. Su cabello seguía siendo recogido cada mañana, aunque nadie lo vería. Sus túnicas aún estaban bordadas con aves en vuelo, aunque ya no caminaba más allá del jardín interior. Y aún así, le hacían reverencias. Cuando pasaban las concubinas jóvenes, bajaban la mirada. Algunas por deber, algunas por miedo, la mayoría porque habían escuchado las historias que alguna vez ella fue amada, que alguna vez el emperador susurró su nombre en el silencio de la nieve, que alguna vez fue llamada 3 noches seguidas. Pero nadie preguntaba cuánto le costó, nadie preguntaba qué recordaba. La llamaban sabia, la llamaban serena. No sabían que la serenidad es lo que queda cuando todo dentro de ti ya se ha roto. Ya no hablaba mucho. No había con quién hablar. Las mujeres con las que alguna vez compartió secretos ya no estaban. Exiliadas, muertas, desaparecidas. Solo ella quedaba. No porque hubiera ganado, sino porque aprendió a desaparecer estando presente. El emperador había muerto hacía años. Ella no lloró, ni siquiera en privado. ¿Qué había que lamentar? ¿Un hombre que lo tomó todo y no recordó nada? Su retrato todavía colgaba en el salón de recepción. A veces pasaba por allí, y cuando lo hacía, no se inclinaba. Solo lo miraba. Una vez. El tiempo suficiente para saber que ya no le importaba lo que pensara el rostro detrás de la cortina. Ahora, cuando llegaban mujeres jóvenes al palacio, eran llevadas a su cámara, para observar, para aprender. Ella decía poco, pero miraban sus manos, aún gráciles, aún inmóviles, estudiaban sus ojos, y cuando apartaban la mirada, nunca hablaban de lo que vieron allí, porque en su mirada había una advertencia, una silenciosa, que la belleza podía volverse cadenas, que el silencio podía enterrar, que sobrevivir no siempre era algo que admirar, a veces era algo que soportar. Dicen que murió en paz mientras dormía, pero no es verdad. Murió mucho antes de eso, una noche en que la nieve talló en silencio sobre el cristal, y un nombre que alguna vez fue suyo ya no se pronunció nunca más.